humanos. Este material es tomado del libro Introducción a los Derechos Humanos que edita Primera Instancia. Bueno, quiero decir, y esto es una observación, una crítica, una reflexión, respecto, y lo vamos a ver en el curso, respecto a que se consideran la historia de los derechos humanos por generaciones, como si una generación sustituyera a otra, y podríamos decir que una generación que es sustituida por otra, pues va desarrollándose y va creando mayor protección, y ya no es necesario regresar a esa protección, como por ejemplo el hecho de que todos los hombres y las mujeres seamos iguales, porque eso ya está establecido. Sin embargo, es importante señalar que el derecho es un producto cultural y en muchas ocasiones cuestiones que ya habíamos avanzado, que ya se habían dispuesto en el derecho, pues resulta que en la actualidad muchas de ellas no se cumplen. Entonces, la historia de los derechos humanos no es una historia lineal de avances, es una historia de avances y retrocesos. Por eso es bien importante no olvidar los hechos que han agredido durante la historia del hombre a la dignidad humana y que en muchas ocasiones se siguen siendo. Entonces, la historia de los derechos humanos es una historia expansiva, pero también que muchas veces se comprime por la falta de eficacia y respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Algunas cuestiones importantes que son comunes con el derecho constitucional, porque recordarán que el derecho constitucional inicialmente es el que se encarga de proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos como tal surgen hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Pero unos antecedentes, y le llamamos antecedentes, donde hay un germen de protección a la persona y donde hay un germen de límite del poder. En este sentido, fíjense nada más, en el año 539 antes de Cristo, antes de nuestra era, ya hubo un decreto de Ciro el Grande en el cual estableció la libertad de los esclavos. Pero además estableció la libertad religiosa. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En épocas posteriores vimos que se estableció el esclavismo, vimos que se estableció la intolerancia religiosa, y entonces es esa serie de circunstancias que van y vienen en la historia de los derechos humanos. Una carta muy interesante es la Carta de Manden, que es del año 1222, que es del África. Es interesante porque hay un germen ahí de los derechos humanos, de los derechos sociales, económicos y culturales, entendiendo por los derechos sociales, económicos y culturales aquellos que tratan de disminuir la pobreza de las personas, de los países, y que permiten, en caso de que sean eficaces, que los seres humanos alcancen todas sus capacidades. En este sentido vemos, por ejemplo, algunas partes de la Carta de Manden, donde dice, el hambre no es algo bueno, la esclavitud no es algo bueno, la guerra nunca volverá a destruir a un pueblo, no es posible que se pueda convertir al hombre en esclavos. Es muy interesante porque es un germen de los derechos humanos. Desde luego, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es un parteaguas. Pero es un parteaguas muy interesante porque establece que los hombres, todavía no se incluye a las mujeres, fíjense, las mujeres no tienen, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, más de 100 años de ser ciudadanas. Por ejemplo, en México el voto se reconoce a la mujer hasta 1953. Aquí esta declaración, podríamos decir, es una declaración machista, que después también vamos a comentar, pero que establece que todos los hombres son libres e iguales en derechos, sin distinción, sobre todo porque venían de un régimen absolutista. Y establece, y esta es una lucha que se ha dado
filosóficamente si los derechos humanos tienen su refugio o su justificación en el derecho natural, entendiendo por derecho natural aquel que es imprescriptible, que es inalienable, que es inmutable, eh, y que el Estado o los órganos de poder deben respetar. Entonces, el derecho natural es como una reacción contra el derecho positivo, porque el derecho positivo es aquel que pone, que legisla, aquel que tiene el poder, y aquel que tiene el poder no debe de olvidar los derechos naturales, porque es el límite del derecho positivo. Y algo muy importante, como decía al principio, que el derecho constitucional es la primera rama jurídica que se encarga de proteger los derechos humanos. Y aquí vemos que el artículo 16 de la Declaración establece que no puede haber Estado o sociedad que para que se diga que tiene una constitución, debe de tener esta constitución en el contenido de ella derechos o garantías de los derechos fundamentales y también la división o la separación de poderes, que tienen como finalidad lo mismo que los derechos humanos, que es controlar el poder para que no se vuelva arbitrario. Y rápidamente llegamos al siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que también es algo que habría que reflexionar porque pues, la Segunda Guerra Mundial pues solamente se dio en el territorio europeo, parte de Asia y quizás en el norte de África y Latinoamérica, pues afortunadamente solamente podemos decir en Norteamérica hubo una serie de combate sorpresa, que fue lo que incluyó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Pearl Harbor, pero de ahí en fuera esto se dice que es como ver que la vida de los europeos ha sido la que ha determinado la cultura occidental. Sin embargo, independientemente de ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy importante y es interesante porque hay un reconocimiento a la dignidad inherente en todos los miembros de la familia humana. Estos derechos nuevamente son iguales e inalienables, constituyen la base de la libertad, la justicia y la paz del mundo. Y algo que es muy importante, la ignorancia, el desprecio de los derechos humanos, se reconoce que han llegado a situaciones de barbaridad, de barbarie. Realmente el ser humano es un ser que muchas veces goza de la crueldad, la única especie, de hacer sufrir a los semejantes y a otras criaturas. Pero que es una declaración ética, moral, es una declaración que trata de influir, pero todavía no tiene la fuerza de la ley, puesto que todavía no tiene el estatus de tratado internacional. Pero es muy importante que la idea de la declaración, lo podemos ver, es que el ser humano esté liberado del terror y de la miseria. Por eso tienen que proclamar los países una mayor protección y una eficacia para todos sin distinción de los derechos humanos. Y volvemos a ver el primer artículo de la Declaración Universal, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales